Buenos días, queridos hermanos, sean bienvenidos al mensaje dominical del Centro Cristiano Cordero de Dios. Existe una frase popular que dice que tus acciones vayan acorde con tus palabras. La idea que quiere transmitir esta frase es que tanto lo que decimos como lo que hacemos vayan de la mano. Caso contrario, es una contradicción. En los tiempos cuando el apóstol Juan escribió Primera de Juan, habían aparecido falsos maestros que intentaban insertar en la iglesia primitiva doctrina alterada, yéndose en contra de la verdad del Evangelio. Decían ser creyentes, pero su vida no reflejaba que Cristo era el Señor de sus vidas. Lo mismo sucede ahora en nuestra actualidad. Mucha gente dice creer en Dios, en Jesús, pero sus acciones contradicen esto que dicen ser. La verdad, no estoy en la condición de decir que usted es creyente o no es creyente. Eso solo el Señor lo sabe y es el único que conoce quiénes son sus verdaderos hijos. Pero Juan, cuando escribe el pasaje que hoy vamos a estudiar, nos explica qué aspectos son característicos de un verdadero creyente. Por ello, me gustaría hablar de las evidencias de ser un verdadero creyente. El pasaje que estudiaremos lo encontramos en Primera de Juan, capítulo 2, versículos 1 al 11. Dice así: Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Oremos. Mi Dios, gracias Padre por un día más de vida que nos has regalado. Gracias Padre por este tiempo, Señor, de estudio de tu palabra. Yo te ruego, Señor, que tú bendigas este tiempo, tanto a las personas, Señor, que van a escuchar este mensaje, como a mí también, Señor, para poder, Señor, aprender de tu palabra, Señor, lo que quieres decirnos, Señor, mediante lo que escribió el apóstol Juan. Gracias, Padre, porque tú nos dejaste tu palabra para que ella sea la guía, Señor, en nuestro caminar, Señor, aquí en la tierra. Bendice, Señor, este tiempo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Para un mejor estudio del pasaje, lo he dividido en 3 puntos que responderán a la siguiente pregunta. ¿Qué evidencias muestra un verdadero creyente? Punto 1. Deja de pecar, versículos 1 y 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. En el capítulo anterior, Juan explicaba que los hijos de Dios, que se encuentran en comunión con Dios, ellos viven en luz, así como Dios es luz. Esto quiere decir que se caracterizan por una vida transparente. Tratan de vivir una vida lejos del pecado, y cuando pecan, van al Padre, confiesan su pecado y Él los limpia. En el capítulo 2, Juan continúa exhortando a los hijos de Dios para que se alejen del pecado. Como ya sabemos,
Dios es santo y a su vez sus hijos deben mantenerse en pureza. Por ello es que Juan les escribe este mensaje para que no pequen. Dios no puede tolerar el pecado en el más mínimo grado, y por ello pone ante nosotros la norma de la perfección, ya que el pecado puede y debe ser conquistado mediante el poder del Espíritu Santo. A su vez, el Señor conoce su naturaleza. Él sabe que son polvo y por ello en su gracia ha destinado el medio para ellos en caso de fracasar. Un abogado es uno que acude al lado de otra persona en tiempo de necesidad para ayudar. Esto es precisamente lo que el Señor Jesús hace por ellos cuando pecan. Él acude de inmediato a ellos para restaurarlos a la comunión con el Padre. Observemos que nuestro abogado es Jesucristo el justo. Es bueno tener un defensor justo, ya que cuando Satanás trae alguna acusación contra un creyente, el Señor Jesús puede señalar a su obra en la cruz y declarar que el precio ya ha sido pagado. En el versículo 2 encontramos el término propiciación. Esta palabra significa apaciguamiento o satisfacción. Esto significa que cuando Cristo murió por sus pecados, Él los liberó de la culpa de los mismos y los restauró a Dios, proveyendo la necesaria satisfacción a la ira de Dios y eliminando toda barrera para disfrutar de la comunión con Dios. Juan también menciona que Él pagó no solo por los pecados de ellos, sino también por los pecados del mundo. Es importante aclarar que esto no quiere decir que todo el mundo es salvo. Lo que significa es que la obra de Cristo es suficiente en su valor para salvar a toda la humanidad, pero solo serán salvos aquellos que en realidad ponen su confianza en Él. Punto 2. Es obediente. Versículos 3 al 6. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Juan ahora tocará el punto de la obediencia como evidencia de ser hijos de Dios. Por ello, aquellos quienes son sus verdaderos hijos demuestran obediencia a Dios de 3 maneras. Primero, guardan sus mandamientos. Aquellos que son verdaderos creyentes son obedientes en cumplir los mandatos que fueron dados por el Señor Jesús. Aquellos que dicen ser sus hijos, pero no le obedecen guardando sus mandamientos, no son hijos de Dios. Segundo, guardan su palabra. Significa no solo la obediencia a lo que está escrito, sino también un deseo de hacer su voluntad cuando guardan su palabra. Entonces el amor de Dios se ha perfeccionado en ellos. El amor de Dios no se refiere al amor de ellos hacia Dios, sino más bien del amor de Dios hacia ellos. Y tercero, andan como Él anduvo. Esto significa vivir como Jesús vivió. La vida de obediencia de Jesús es el modelo a seguir para el cristiano. Los que afirman ser cristianos deberían vivir como Él vivió. ¿Qué evidencias demuestra un verdadero creyente? Punto 3. Ama a su hermano. Versículos 7 al 11. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos.
A partir del versículo 7, Juan cambia el enfoque. Ahora va a tratar del amor hacia su hermano, como evidencia de ser verdadero creyente. Dice Juan que no les escribe un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que tenían desde el principio, ya que el Señor Jesús había enseñado a sus discípulos a amarse unos a otros desde el comienzo de su ministerio terrenal. Pero este mandamiento no es solo un mandamiento antiguo, sino que hay un sentido en el que es también nuevo. Cuando el Señor Jesús estuvo aquí, no solo enseñó a sus discípulos a que se amasen los unos a los otros, sino que les dio un ejemplo viviente de lo que quería decir con ello. Su vida estuvo caracterizada por el amor a los otros. El mandamiento así fue verdadero en él cuando estuvo aquí en la tierra. Así las tinieblas van pasando cada vez que los hombres reciben la luz del Evangelio. Las tinieblas no se han desvanecido del todo, porque muchos no han acudido a Cristo. Pero la luz verdadera, que es Cristo, ya alumbra, y siempre que los pecadores se vuelven a Él, son salvos. En los versículos 9 al 11 tenemos el contraste entre el falso amor y el verdadero. Si alguien profesa ser cristiano pero aborrece a los que son realmente cristianos, esto es una señal cierta de que tal persona está aún en tinieblas. Esta última expresión muestra que lo que se tiene a la vista no es un caso de recaída. Este hombre sigue siendo lo que era antes, un inconverso. En cambio, aquel que característicamente ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Esto puede significar que el hombre mismo no está en peligro de tropezar o que no hará que otros tropiecen. Ambas interpretaciones son ciertas. Si el cristiano está verdaderamente viviendo en comunión con el Señor, la luz ilumina su camino y no hace tropezar a nadie por ninguna contradicción entre lo que dice y sus acciones. Al contrario, los que viven en tinieblas no tienen claro su camino, viven sin sentido y por donde están transitando los está llevando al castigo eterno de aquellos quienes rechazaron a Cristo. Queridos hermanos, como dije iniciando este mensaje, nuestras acciones deben ser respaldadas por lo que hacemos. Lo que decimos debe ser respaldado por lo que hacemos. En el caso de ser o no ser creyentes, no es cuestión de declarar ser creyente. El punto principal es que nuestra vida realmente refleje que ha habido un cambio radical en nuestra vida, porque Jesús ahora es nuestro Señor y Salvador, y Él es ahora el que guía nuestro caminar. Juan es claro en primero poner el listón de la perfección en cuanto al pecado. Él nos dice que nosotros no debemos pecar. Eso es lo que Dios demanda de nosotros, que si somos sus hijos dejemos nuestra vida pasada de pecado a una vida de santidad en la que no hay lugar para pecar. Esto solamente es posible por el poder y la guía del Espíritu Santo. Si confiamos en nuestras fuerzas y autocontrol, tenga usted por seguro que usted estará constantemente cayendo en pecado. Ahora viene lo maravilloso y es la gracia de Dios hacia nosotros, porque Él más que nadie conoce que somos débiles y sabe que habrá momentos en los que caeremos y pecaremos. Pero Cristo aparece como nuestro abogado en esos momentos de debilidad. Es solo mediante el pago de su sangre que nuestros pecados han sido redimidos. Esto es asombroso porque es solo por su sacrificio en la cruz que recibimos este favor de Dios, ya que como lo he dicho anteriormente, que lo que hacemos no nos permite recibir el favor de Dios. La clave para todo esto es vivir en constante confesión de pecados y arrepentimiento. El resto solo le pertenece a Cristo el justo, quien es el único que nos permite recibir la justicia de Dios. También Juan menciona que los hijos de Dios son obedientes a sus mandamientos, a su palabra y a vivir como Él lo hizo. Por ello, si decimos ser hijos de Dios, debemos demostrar mediante la obediencia
que sí lo somos. Mi ánimo es que cada uno pueda hacer un autoexamen de su vida y analice si se considera creyente, si realmente es obediente a Dios. En la Biblia, usted podrá encontrar cómo fue la vida terrenal de Jesús, su obediencia al Padre, cómo se sujetó al orden terrenal, cómo fue ejemplo de vida para todos quienes decimos ser creyentes. Finalmente, Juan menciona que los verdaderos creyentes aman a su hermano. Si no lo estamos haciendo, Juan dice que estamos en tinieblas, y eso refleja que no somos verdaderos creyentes. Espero que realmente este pasaje sirva como un autoanálisis para cada uno de nosotros, si nuestra vida está caracterizada por estas actitudes que menciona Juan. Es importante no dejar pasar el tiempo, porque si nota que no refleja esto en su vida, a lo mejor aún no ha sido cambiado a un verdadero hijo de Dios. Está a tiempo de hacerlo, así que no desaproveche. Recuerde que solo la fe en Cristo es la que salva. Su salvación está disponible para todos, pero no todos la aceptarán. Mi ánimo es para quienes aún no lo tienen a Cristo como su Salvador, a que sean tocados sus corazones y puedan alcanzar la gracia de ser hijos de Dios. Esa es nuestra esperanza en medio de este mundo caído, que Él reserva a sus hijos un futuro glorioso que no se puede comparar a nada de lo que conocemos en este mundo. Que Dios bendiga a cada una de sus vidas.